capítulo 28, versículo 13. Es fácil de encontrar el libro de Proverbios porque está después del libro de los Salmos y usted puede identificarse, ¿verdad?, mucho con el libro de los Salmos. Proverbios guarda mucha sabiduría y hoy vamos a jalar un poquito de esa sabiduría, la cual está escrita en este libro maravilloso. Proverbios capítulo 28, versículo 13 y versículo 14. Cuando usted lo tenga, póngase de pie, mi hermano, cuando usted lo tenga. No voy a tomar mucho tiempo, el tiempo que el Señor quiera, ¿verdad? Ha avanzado un poquito el tiempo, pero quiero dejarle algo que en mi corazón ha estado en estos días, el deseo de compartirlo con la iglesia. Este tema lo he querido compartir en otras ocasiones aquí con la iglesia, pero hoy me veo habilitado para hacerlo. Proverbio capítulo 28, 13 y 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Mire esto, que siempre teme. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Tomen asiento, hermanos míos. Una de las tristes verdades que podemos encontrar no solamente en los hermanos, sino también en nosotros, es que aún fallamos. Es que aún estamos en el proceso. La Biblia habla de un perfeccionamiento a nivel de espíritu, alma y cuerpo. Porque dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas. Y menciona que su trabajo será espíritu, alma y cuerpo. Para un día ser irreprensibles y habitar delante de la presencia de Dios. Ese es el propósito por el cual la sangre de Jesús nos ha limpiado y Jesús nos compró con su sangre redentora. Pero muchos pasajes de la Biblia nos confrontan a una realidad, que todavía a veces nuestras vestiduras se manchan, nuestros pensamientos se van a veces del propósito divino. Y la gente puede caer enredada en terribles problemas. Con el pasar de los años me he dado cuenta que el pecado nosotros tenemos que tomar muy en serio, que tenemos que combatirlo, que tenemos que rechazarlo, que tenemos que aprender en oración a estar humillados para tener la fortaleza que viene de Dios. Jesús mismo oraba. Jesús mismo les enseñó a sus discípulos que ellos no dejaran de orar para que no entraran en las tentaciones que Satanás provoca. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No importa qué tan consagrados seamos, no importa en qué nivel espiritual nos encontremos, pero hay un enemigo fuera de nosotros que se llama Satanás y demonios. Pero hay un enemigo dentro de nosotros. Es la concupiscencia.
Esa concupiscencia que nos jala hacia lo malo, con malos pensamientos, con malos impulsos y malos deseos. Y la gente puede caer en lugares tan oscuros, aún de abandonar aquellos principios morales que cuando vinimos a Cristo, el Señor nos compartió que Él es santo y que el que habita en su presencia va a tener que ser santo y va a tener que amar la santidad. Hay dos cosas que únicamente podemos hacer cuando fallamos: ocultarlas o confesarlas. Por eso Proverbios me llama la atención que dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar. Ustedes se recuerdan ese pasaje de la Biblia también cuando Pablo le dijo a Gayo: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. A veces las almas no están prosperadas porque tienen una situación escondida, enraizada a veces de muchos años, que es difícil de sacar, que se necesita comprensión espiritual para poder nosotros sacar de nuestro corazón las maldades, los malos deseos y las cosas que se han hecho. La puerta de entrada al Evangelio de Cristo, lógicamente, es la confesión de pecados. Ustedes se han de recordar que cuando Dios levantó a Juan el Bautista, le dio un mensaje: arrepentíos, arrepiéntanse, confiesen sus pecados. Él vio venir a mucha gente y ser bautizada en las aguas del bautismo, pero a algunos les dijo: ustedes no deberían de bautizarse, porque antes de ser bautizados tiene que haber un verdadero arrepentimiento en sus corazones. La religión ha hecho estragos en medio de la iglesia. Hay una confusión entre lo que es cristianismo y entre lo que es catolicismo todavía. Ustedes se han de recordar que llegábamos a la iglesia antes, estoy hablando de antes, nos persinábamos, hacíamos una oración repetitiva y salíamos y éramos los mismos. Pero Cristo, al venir a nosotros, nos limpió del pecado, nos salvó, no por obras, sino por su sangre. Así que la gente que quiere venir a Jesús tiene que entrar por el camino de la confesión, o por la puerta, de la confesión y del arrepentimiento. Hace unos años, varios años de esto, hubo una situación que pasó fuerte, que la pasaron en los periódicos y también a través de la televisión. No sé si alguno la vio, pero fue una realidad. Era una familia que constaba de papá, mamá y un muchacho de 14 años. De pronto aparece en su casa la esposa muerta. Y entonces esta situación, llegan todos a ver lo que había pasado. Las autoridades hacen los reportes y entonces lógicamente ponen en la mira al esposo de ella, pero también a su hijo. De pronto la balanza se va inclinando a que el esposo la había asesinado, la había torturado. Estando con el juez, no había nadie que testificara en contra del hombre, pero su hijo, que tenía 14 años, testificó
y dijo: yo vi el asesinato, mi padre mató a mi madre. Eso consternó a esta nación hace unos años atrás. Porque luego, oiga esto, y de pronto Jesús llegó a la vida de este hombre, del joven que un día había estado con el juez. A su padre le dieron muerte segura, lo condenaron a muerte. El muchacho se quedó sin papá y mamá, pero con el pasar de los años él viene a Jesús y llega con el pastor y le dice: pastor, yo tengo un pecado oculto que tengo que confesar. ¿Voy a las autoridades o me quedo callado? El pastor le dijo: es tu decisión, conforme el Espíritu te indique. El muchacho tomó la valentía y se fue al juzgado, a la policía, y les dijo: hace tantos años yo fui un testigo falso contra mi padre y quiero declarar que yo fui el que maté a mi madre. Cristo ya estaba en el corazón de este joven. Cuando estamos fuera de Jesús, podemos inventarnos cualquier cosa. Podemos hacer y deshacer con nuestra vida. Pero estando en Jesús, tenemos que ser hombres transparentes. Si usted quiere ver la prosperidad en su vida, no hablo de lo económico. Si usted quiere tener un alma libre, si usted quiere tener una familia libre, hay que empezar con sacar las cosas que nos estorban. Por eso Proverbios dice en algunas versiones: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Oiga esto: quien encubre sus faltas no tiene la dicha. Quien las confiesa y se encomienda logrará piedad. Feliz es el hombre que siempre abriga el temor. Quien endurece su corazón caerá en la desgracia. Oiga, ocultar sus faltas, dice otra versión, no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Otra versión dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiese y lo deja será perdonado. Otra versión dice: quien encubre sus pecados no podrá ser dirigido, mas el que los confesare y se arrepintiere de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que está siempre temeroso de ofender a Dios, pero el de corazón duro y descuidado se precipitará en la maldad. Hay una historia que es la más fuerte en cuanto a esto. Usted la encuentra en Josué, capítulo 7. Vaya conmigo, por favor. Y en el libro de Josué encontramos la historia de Israel. Dice el versículo 1: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Contra quiénes se encendió la ira de Dios? ¿Contra los de afuera? ¿Contra los filisteos? Contra los hijos de Israel se encendió la ira de Dios. Y sigue hablando el escritor de lo que aconteció a Israel. Déjeme hablar un poquito de esto, porque cuando estamos nosotros bendecidos,
Cuando la prosperidad te rodea, cuando el éxito lo has alcanzado y has logrado cosas, tenemos que tener el mayor cuidado. Porque el hombre, cuando no tiene tal vez algo económico, viene a la iglesia, se arrodilla, se postra, roga a Dios o ruega a Dios que Dios se apiade, que Dios tenga misericordia. Por eso la Biblia dice que Él va, hermano, el menesteroso, esa persona que se siente humillada delante de Dios, consigue la compasión de Dios, consigue su misericordia. Porque Dios se inclina para oír a los miserables de la tierra, a los pobres de espíritu. Pero cuando nosotros estamos alzados y de la pobreza salimos para vivir en abundancia, cuida tu corazón. Esta nación ha descuidado su corazón. Familias han descuidado sus corazones. Ministros han descuidado la viña que les dieron a causa de un gusto emocional pasajero, una desviación moral. Esto Dios me lo perdona. Te puede perdonar Dios, y Dios te seguirá perdonando siempre y cuando te arrepientes. Y me arrepiento. Este pueblo habían conquistado reyes, ciudades poderosas como la ciudad de Seón y Og. Avanzaron después de que salieron de la esclavitud y llegaron hacia Jericó. Dios los llevaba de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Dios los llevaba, porque ese es el propósito de Dios. Que nadie se quede tirado, que nadie se quede sin alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Pero de pronto se creyeron tan fuertes. Y oiga la historia. Josué era un hombre experimentado en la guerra. Moisés ya no estaba. Y entonces dice la Biblia que tomó 3,000 hombres y los envió para conquistar la ciudad de Jai. Y entonces entraron a la ciudad, pero regresaron con tristeza, con dolor y con pérdidas. Porque esa pequeña ciudad de Jai, que era la más pequeña, la más débil, había vencido a un gran ejército poderoso como Israel. Muchas veces debemos cuidarnos de las zorras pequeñas. Debemos cuidarnos de las cosas que decimos, esto lo deja pasar Dios. Cuidado. Porque muchas veces si viene un hombre grande, usted tiene que prepararse, ir al gimnasio y entonces poder golpear con dureza. Pero si viene un enano, usted se despreocupa y dice, este enanito de un solo tiro me lo echo. Y a ellos eso les pasó. Y la historia cuenta de que fueron derrotados. Hay alguien que dijo, y esto lléveselo en su corazón, que por cada 1,000 que puede manejar la adversidad, se lo repito, por cada 1,000 que puede manejar los problemas, que puede manejar la adversidad, solo uno puede manejar el éxito. Se lo voy a repetir. Por 1,000 que pueden manejar la adversidad, los problemas, de esos 1,000, solo uno puede manejar el éxito. Por eso es que estar en la cumbre no es fácil. No es fácil. Cuando Moisés subió a la cumbre, estando arriba, le era difícil permanecer. Cuando subió a la montaña con Dios, tuvo que quitarse las sandalias porque era difícil permanecer en las alturas.
Muchas veces es más fácil estar en las colinas y en los valles. Muchas veces es mejor quedarte en la retaguardia que estar en el cañón de la batalla, que estar sin rendirse y decir: lo voy a conquistar, vamos a obtener, me voy a hacer parte de ese ejército. No todos, porque es más fácil estar en los lugares de poco compromiso. Pero si usted es un hombre y una mujer comprometida, no va a venir a la iglesia porque Dios le haga un milagro. Debo decirles que yo no vine a la iglesia para que Dios me haga un milagro. Yo no vine a la iglesia para que Dios me bendiga y me abra puertas. Sé que Dios lo va a hacer. Sé que Dios lo va a hacer. Yo vine porque entiendo, soy parte de un equipo. Soy parte de guerreros. Soy parte de una iglesia que necesitamos conquistar. Soy parte de esa iglesia victoriosa. Cuando uno ve los servicios de oración, puede contarlos con las manos. Pero cuando ve servicios de cantar, de gritar y de correr y después comer, abunda la gente. Por eso es que a Jesús las multitudes lo seguían de lejos. Pero cuando Él jaló a sus discípulos y les dijo: ustedes van a ser guerreros, los sacó dentro de todos y les dijo: tú, yo te necesito acá, que estés cerca de mi presencia, porque te voy a enviar. Pero estar ahí demanda mayor compromiso, demanda mayor responsabilidad, demanda que tus pies estén limpios, demanda que tu corazón se mantenga en purificación. Claro que sí. No es fácil. No es fácil. Versículo 2 dice: y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo: subid, reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres el pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai, que dice, hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como de agua. Oiga esto: Josué y todo el pueblo se apoyó en su brazo. Tenían confianza en sí mismos. Ahora se predica un estilo de evangelio en donde te apoyes en ti mismo. Tú lo puedes. Tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer. No tengo la fuerza ni las habilidades humanas. Pero si Él me ayuda, si Él me defiende, si Él rodea mi casa, si Él envía su ejército, si Él ha dicho, lo va a hacer. Porque no confiamos en nosotros mismos. El proverbista decía: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿No será que algo está torcido en nuestra vida que tiene que ser enderezado? Dígale a su hermano: si eso está pasando, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. No podemos hacer eso. Dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal,
porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando esto acontece, el pueblo retrocede de la batalla. El pueblo es vencido en la batalla, es herido. Hay bajas en ese ejército. Entonces Josué conocía el secreto. Diga, el secreto es la oración. Diga, el secreto es la oración. Diga, el secreto es la oración. Josué conocía el secreto de la oración cuando estaba en problemas. David conocía el secreto de la oración cuando tenía problemas. Moisés igual. Aún Jesús lo vemos que cuando tenía dificultades se iba al monte a decirle: Señor, aquí estoy. Sé que está difícil, sé que no hay salida, pero aquí estamos, danos una respuesta. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Y le dijo Josué: te voy a revelar algo. Hay gente dentro del pueblo, especialmente hay uno que está ocultando el pecado, y que el pecado de uno le está afectando a toda la nación. Esto es muy delicado. El pecado de uno trajo heridas a todo el pueblo. Y entonces Dios le revela y le dice: hay una razón de derrota. Le dice: la victoria de ayer no es una garantía de la victoria de hoy, Josué. Pero también te quiero decir algo, Josué. Te quiero decir algo más, Josué. Que una derrota no significa el final. Diga, una derrota no significa el final. Un matrimonio quebrado no significa el final. Un fracaso en un negocio no significa el final. Por eso es que cuando estamos en esa derrota y en esa necesidad, hay que ir a las rodillas y decirle: Señor, por favor, muéstrame dónde está el problema. Si hay problemas con tu cónyuge, Señor, muéstrame dónde está el problema. Dame el conocimiento y la sabiduría. La Biblia dice: el que hiciere el hoyo caerá en él. Oiga esto. Y al que rompiere el vallado le morderá la serpiente. Cristianos o no cristianos, convertidos o no convertidos, ungidos o no ungidos, servidores o no servidores, casados o solteros, grandes o pequeños, si abres el vallado, te morderá la serpiente. Lo hizo con Eva. Lo trató de hacer con Jesús. Le tendió la misma trampa. Y muchos en la Biblia cayeron en la trampa. Y le dice: Israel ha pecado y tiene un pecado oculto no confesado. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que cómo es Dios. Ya se los había advertido. Mire, el que cae, cae por su propio deseo. El Señor les había dicho un capítulo anterior, Josué capítulo 6, versos 18 y 19. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, oiga, hagáis maldito el campamento de Israel. ¿Cómo? O sea que nosotros podemos atraer la bendición o atraer la maldición. Yo le puedo decir a mi casa: llénese de basura, o sacar mi basura todos los días. Dios nos ha dado el libre albedrío.
para decidir qué queremos ser, qué queremos tener. Dios no tiene robot en la iglesia y le dice: te vas a estar aquí porque te lo ordeno. No, Señor. Te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, dice Apocalipsis. Te aconsejo. Es que, pastor, deberíamos de ser duros. No, Señor. Dios no es duro. Dios aconseja. Y entonces después dice: bueno, te he aconsejado. Dice: oiga esto, y traigas desgracia sobre el campamento. Debo decir algo: que todo lo que se hace en privado tendrá un efecto público. Diga: todo lo que se hace en privado tendrá un efecto público. Usted ha oído a esos presidentes que cuando comienzan sus elecciones comienzan a decir: vamos a hacer un puente aquí, vamos a darle papeles de migración. Y con el pasar del tiempo, todo lo que esté en el corazón de ellos sale en público. Y la gente dice: ¿what? Pero si yo confié en él, si yo le di mi voto. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. Que dice: en todos tus caminos reconoce a Cristo, pues Él te ayudará, pues Él te ayudará, pues Él te ayudará hasta el fin. Y Él te ayudará, y Él te ayudará, y Él te ayudará hasta el fin. Una victoria no es suficiente. La cosa es empezar y terminar mi carrera con gozo. La cosa no es empecé y tiro en el camino las cosas. La cosa es decir: tengo todavía las manos en el arado. Es cierto que me han hecho lo que me han hecho, pero no tengo mi mirada en el hombre. Tengo la mirada en Jesús, el único que no falla. Si usted tiene la mirada en Jesús, dele palmas en este día. Dele palmas al Señor, el que no falla.